buenos días, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y tenemos como invitado especial a Enrique de León. Enrique de León, uno de los fundadores de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, un sindicalista a carta cabal, defensor de los mejores intereses de los trabajadores, además dirigente político. En su tiempo fue una brillante expresión de lo que era la política dominicana. Además es un ambientalista, defensor del medio ambiente y en ese sentido tiene todo un trabajo realizado en favor de que el ambiente sea respetado, que sean respetados los recursos naturales. Es decir, esa ha sido una acción en la cual Enrique de León se ha mantenido por muchos años. Esa ha sido una lucha bien encaminada por Enrique de León. Y Enrique, bienvenido al programa. Sí, muy bien, muy honrado por estar en tu espacio, después un reencuentro después de tantos años. Sí, desde el año... Cuando éramos muchachitos. Claro, éramos jovencitos. Creíamos que íbamos a salvar el mundo. Sí. Eso fue en 1982. 82. Ya eso hacen, 42 años. 42 años. Los años pasan rápido. Ha llovido mucho. Mucho, ha habido mucho. Mucha sequía. Sí. Pues nada, un grato placer el encontrarme contigo y más frente al público que te sigue. Sí, sí. Vamos a analizar el problema de Enrique del sistema de la educación dominicana, porque es un tema, tema que está sobre el tapete, es un tema. Y además hemos estado colaborando con la elaboración de un nuevo proyecto de ley de educación para sustituir la ley vigente 6697, la Ley General de Educación, que ya, aunque fue en su momento una ley muy progresista y todavía sigue siéndolo, pero ya es añosa. Ya hay que la educación ha cambiado por completo. Claro. Desde la década del 90 a la fecha ha habido toda una revolución científico-tecnológica y la sociedad no es la misma. Claro, sí. Pero tampoco la ciencia. Así que hay que el sistema educativo dominicano que ha sido atrasado, es decir, nació atrasado y sigue siendo un sistema atrasado, deficiente, muy deficiente. Ahora esa deficiencia, ese atraso se hace mayor porque la evolución del mundo de manera en el campo científico-tecnológico, en el campo del conocimiento, es extraordinario. Incluso los países desarrollados que han tenido sistemas educativos punteros están en crisis. La educación está en crisis en esos países porque la educación no alcanza a responder a los cambios científicos tecnológicos. Imagínate tú nosotros que estamos en el sur global, en el patio de atrás. Entonces, pero de todas maneras el país está obligado a dar el brinco hacia el desarrollo. No importa el retraso que hayamos tenido o que tengamos, hay que dar el salto hacia el desarrollo. Y el salto hacia el desarrollo inclusivo y sostenible, solo es posible para nosotros a través de la educación. Es decir, el Estado dominicano tiene que, con los recursos que posea, tomar a la niñez, a la adolescencia y a la juventud, tomarlo por su cuenta y satisfacer no solamente las necesidades educativas de los educandos, sino todas sus necesidades. De tal manera que cuando de los 4 años a los 19, a más tardar, nosotros tengamos ciudadanos jóvenes, pero que sean ciudadanos, están en capacidad de ser ciudadanos no solo de este país, sino ciudadanos globales, capaces de insertarse en el curso del desarrollo productivo del mundo, no solamente de este pedacito, porque ya hoy en día la economía está interconectada. Yo tengo amigos
amigos de mis hijos y mis hijos que trabajan de la casa, brindándole servicio a la India, a los Estados Unidos, es decir, desde aquí, pues ya el trabajo, el mundo ya está unificado por el ciberespacio, y hay que educar para el ciberespacio, es decir, para ese mundo que parece que no es real, pero es real, porque es parte de la realidad ya hoy en día, que si tú no tienes las capacidades tecnológicas y manejar, por ejemplo, el inglés u otro idioma que tenga una mayor incidencia que el castellano, como el chino, por ejemplo, o el japonés, o el alemán, sí, también. el alemán, que es un idioma complicado, difícil. Sí. Tú no tienes acceso a ese mundo del trabajo, a ese mundo del ciberespacio. Entonces hoy está al día, no solamente para nosotros, para todo el mundo, el enfrentar esa disparidad que existe entre el desarrollo, el avance científico-tecnológico, que es una revolución, la cuarta revolución científico-tecnológica, y la educación, para precisamente insertar a los nuevos ciudadanos y ciudadanas, muchachos y muchachas, a ese mundo totalmente diferente al mundo que usted y yo hemos vivido. Sí, totalmente sí. diferente. Así es. Es verdad que se puede acabar en cualquier momento. Sí. Estamos al borde, a una cacarita, a un rebalón de una tercera guerra mundial, con una confrontación nuclear, que sería el final de la vida de la especie humana sobre este planeta y en cualquier lugar, porque no hay humano hasta ahora que se sepa en ningún otro sitio, bueno, sea aquí. No se puede dejar de aprovechar la presencia de Enrique de León. El profesor Enrique de León fue uno de los fundadores de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. Ah, sí, en 1970. Entonces, sí, ese 13 de abril de 1970, donde había una situación muy difícil. Muy complicada. Es decir, no es que ahora analizamos el mundo y vemos cómo se manifiestan algunos conflictos, pero en ese momento estábamos en plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría, sí. Y con el doctor Balaguer, con el hacha y el cuchillo en cada mano, para destrozar a sus opositores. Sí. Y para Balaguer, para el doctor Joaquín Balaguer, en ese periodo, en esos años, el ser un sindicalista, es decir, tratar de organizar a un sector para la defensa de su sector, para la defensa de sus derechos constitucionales, claro, y consagrado en la ley, era ser enemigo a muerte del doctor Balaguer y de su régimen. ¿Cómo surgió, profesor Enrique de León? ¿Cómo surgió la ADP? Es decir, porque había una situación política muy difícil. Habían condiciones no favorables, pero también hay que ver que en esos momentos de dificultades, el movimiento gremial, sindical, social, estaba en auge. Es decir, había hay un flujo total de lo que eran las luchas sociales. Sí. Ahora, en este momento de reflujo, y eso lo vamos a ver en un programa especial que vamos a hacer acerca de los movimientos sociales, gremiales y sindicales, cómo se manifiestan ahora, porque en estos momentos uno diría, bueno, es fácil uno hacer política, uno moverse aquí. Aparentemente, es más, todo tiene su sí, cocorícamo. Ahora, tiene su complicación. ¿Qué le impulsó a ustedes en ese momento? ¿Cómo surgió? Porque habían ahí dirigentes como Ibelice Pras Ramírez. Es decir, habían dirigentes que eran, estaba Antonio Loco Arantiles, es decir, habían dirigentes que eran profesores. Yo oí mencionar también a Darío Solano, sí, que también se integró con ustedes en esa lucha. Fue de los primeros dirigentes. Sí, sí. Entonces, ¿qué condiciones había en ese momento que la ADP? Moquete. Jacobo Moquete, sí.
un profesor de toda la vida y también profesor de la UAS. Sí, a pesar de la presencia de Ibelice, de Jacobo, de Darío y de Jesús de la Rosa. Jesús de la Rosa falleció recientemente. La ADP fue una iniciativa de muchachos, iniciativa de profesores jóvenes. Es decir, los profesores de colegio privado, cuando Balaguer cerró, porque había una gran movilización estudiantil, los jóvenes estaban en la calle contra el gobierno de Balaguer, porque Balaguer representaba la ocupación norteamericana del 65, que fue impuesto por las tropas gringas, las tropas estadounidenses en el país. Los jóvenes veían a Balaguer como la presencia de la ocupación norteamericana, pero Balaguer también veía a los jóvenes en enemigos que había que exterminar. Entonces, todo el país estaba conmocionado con movilizaciones de jóvenes, especialmente de las universidades, de la universidad, porque en ese momento prácticamente existía únicamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y los estudiantes de tanto de los liceos como también de primaria. ¿Verdad? Sí. Eso era una cosa. Bueno, sí, la escuela España, una escuela primaria. Sí, sí. La Paraguay. El Liceo Paraguay. Y en Juan Pablo Duarte. Eso ya eran intermedios, ¿no? Sí. Existía la educación intermedia, es decir, de séptimo y octavo. Entonces, los profesores de colegio privado, cuando Balaguer cerró las escuelas públicas y la universidad, la ocupó, la UAS la ocupó con el ejército y con las Fuerzas Armadas y con la policía. Estos profesores, jóvenes todos, muchachos, estudiantes universitarios, y además todos izquierdistas, aunque estábamos agrupados en los cristianos comprometidos, pero éramos marxistas. Fue ahí que comenzó el diálogo marxista cristiano con el PSD. Entonces, cuando ocurrió eso, nosotros decidimos cerrar los colegios privados, sobre todo colegios privados de ricos, pero colegios católicos, bajo la consigna de que si no había escuela para los pobres, tampoco para los hijos de los ricos. Entonces lo cerramos y llamamos a una asamblea donde vinieron a participar, entre otras personas, Ibelice, la profesora Ibelice. Ibelice, Jacobo y Jesús de la Rosa, como Darío Solano, habían sido dirigentes de FENAMA, de la Federación Nacional de Maestros, de la Asociación del Distrito. Incluso habían tenido pugna con la Dirección Nacional de FENAMA, porque la dirección de FENAMA era muy conservadora, era muy reivindicativa, pero de pensamiento político conservador. Y entonces ellos eran la oposición interna de FENAMA. Pero FENAMA había desaparecido por el año 67, 1967, como producto de la represión, principalmente, también por los errores de la dirección de FENAMA, pero principalmente por la represión. Entonces, ellos habían pasado, por razones de su desarrollo profesional, habían pasado a la UAS, que era un bastión autónomo, y por ejemplo Ibelice, para ese entonces, era decana de la Facultad de Humanidades, y tanto Jesús como Darío bueno, los demás profesores eran docentes en el Departamento de Pedagogía de la UAS. En ese momento la UAS estaba formando a los profesores con el departamento o la escuela de pedagogía. Entonces ellos se incorporaron en una asamblea que los profesores de colegios privados convocamos arriba de donde quedaba la librería dominicana, que era en la calle de la Mercedes,
propiedad de Julio Postigo, ahí al lado de la iglesia evangélica, en la esquina de Mercedes con 19 de marzo, en el segundo piso. Y ahí decidimos no solo protestar por el cierre de las escuelas públicas y exigir la desocupación militar de la UAS, sino constituir una nueva organización de profesores. Y de esa asamblea convocamos y comenzamos a trabajar para la asamblea que finalmente formó la ODP el 13 de abril de 1970, con profesores de muchas partes del país y con una presencia masiva de los profesores de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para llegar a esa asamblea, para poder constituir esa asamblea, tuvimos que romper un cordón policial, no a golpe, pero sí con presión, con conversación, y finalmente la asamblea se pudo dar. Fue una asamblea histórica. La ADP surgió en ese entonces como la organización que agrupaba a los profesores de todos los sectores, tanto el sector universitario, incluyendo no solamente a la UAS, sino a la Universidad Católica Madre y Maestra. Creo que el profesor Monsanto representaba a los profesores de esa universidad, si la memoria no me falla. También los profesores de escuela pública, los profesores de colegios privados, que habíamos tomado la iniciativa, y los profesores de educación pública preuniversitaria. Con el desarrollo de los tiempos, después del 1975, la ADP terminó siendo la representante y la que agrupaba a los maestros y a los docentes, las y los docentes de la enseñanza pública preuniversitaria, como ahora. Pero la ADP originalmente agrupaba, era el sindicato único de todos los docentes, no importa dónde y en qué nivel trabajaran. Así surgió la ADP en un contexto, como tú bien dices, muy difícil, porque por un lado estaba desplegándose una dictadura muy cruel, los 12 años de Balaguer, una dictadura muy cruel, una dictadura que mató no menos de 2.000 o 3.000 personas, es decir, para aplastar la revolución, para que no retoñara la revolución del 65. Es una extinción que dirigió y alentó los servicios de inteligencia de los Estados Unidos en el país, a través incluso, no solamente a través de la policía y del ejército, de las Fuerzas Armadas, sino a través de grupos paramilitares, los incontrolables, la famosa banda. La banda Colorá. Nosotros, una de las primeras luchas que desarrolló la ADP en el 71, un año después de su nacimiento, fue proteger a los estudiantes del ataque y las escuelas, del ataque de la banda Colorá. Los maestros con palo y piedra en la mano. Yo me acuerdo de los enfrentamientos con la banda de Colorado frente a la Escuela España, frente al Instituto Salomé de Ureña o Rodríguez Ojío, protegiendo a nuestros estudiantes y a las escuelas del asedio de la banda Colorado, para que no se llevara y matara a los muchachos. Eso fue heroico por parte de los maestros y de la ADP. Sí. ¿Cuáles fueron las principales reivindicaciones que ustedes pudieron lograr? Porque en ese momento lograr una reivindicación, eso era una tragedia prácticamente, eso era difícil. Mira, ahora es fácil, ahora Miguel, yo veo Miguel, que... Yo tuve 5 años corriéndole a la policía, yo era un delincuente, prófugo de la justicia. Yo duré 5 años sin poder dormir en mi casa. Y estaba recién casado cuando comenzamos a formar la ADP. Bueno, tuve un hijo, pero eso fue corriéndole a la policía.
Okay, entonces, bueno, nuestra principal conquista en los primeros años de la ADP fue formar la ADP. Claro. A pesar de la represión, sí. Es decir, burlar la represión y sobre todo, yo quiero subrayar esto, curar de miedo a los maestros. Los maestros daban vergüenza del miedo que le tenían a las autoridades. Es decir, un maestro se orinaba cuando veía, y perdonen la expresión, veía un director o veía un inspector de educación, que ahora son los directores de distrito. Y más si llegaba una autoridad nacional de educación, es decir, los maestros tenían miedo. Y nosotros, sobre todo la generación joven, que recién nos incorporamos, que en ese momento se produjo una transformación de la matrícula docente, producto de la explosión demográfica que hubo en esos años. Las escuelas se multiplicaron y por tanto la demanda de profesores fue muy grande. Entonces, en muy poco tiempo, una parte considerable, digamos que un 50% de los maestros éramos muchachos, no pasábamos de los 23 años. Y claro, tuvimos que enseñarle a los maestros, a esta generación joven, a la generación que encontramos, que no se podía tener miedo. Y claro, los más arrojados fueron profesores jóvenes y profesores, todos profesoras, eran las más aguerridas, las maestras, y siguen siéndolo así, sobre todo del sector de la educación primaria, básica y rural. Esos fueron los héroes y las heroínas que formaron la ADP. En cambio, los profesores de liceo, de secundaria, donde la llegada de profesores jóvenes era más difícil, porque era una élite, se mantuvieron rezagados. Fue posterior, muy posterior, que los profesores de media entraron a la ADP, se incorporaron a la ADP. Claro, ellos no eran los que estaban en peores condiciones, eso también es la verdad. Quien primero se organiza es el que el zapato le aprieta, el que tiene que pelear para poder conseguir el aumento de salario, porque los chelitos no le dan. Y eso eran los profesores de básica y rurales, los que tenían, bueno, un maestro, bueno, tal vez no te acuerdas, Miguel, porque tú eres muy joven, pero un maestro ganaba menos con guardia, sí. Y un guardia, yo creo que ganaba, ¿cuánto era? 30 pesos. Sí, sí, no, pero eso ha ido superándose con el tiempo. Un gran logro que ha tenido la ADP en todo, no se puede decir que en una sola administración, una sola gestión. Los maestros de que nos organizamos, incluso desde FENAMA, desde la organización anterior, nuestra primera meta fue salir de la miseria. Sí, claro. Es decir, y la miseria salíamos a partir de que consiguiéramos un mejor salario. Sí. Y eso, desde que la ADP se organizó, comenzó a organizarse, fue con la bandera de que los maestros no podíamos seguir recibiendo un salario de hambre, que había que dignificar la profesión, que los maestros, el magisterio, la profesión docente era una profesión digna y había que dignificarla, en primer lugar con un mejor salario y en segundo lugar, con mejores condiciones laborales en la escuela y sobre todo atendiendo las necesidades de nuestros educandos, de sí, alimentación, es decir, todo lo que hay hoy en las escuelas, que usted puede decir que no es mucho, pero lo que hay, tanto los salarios, los uniformes, los libros de texto, la alimentación, los nuevos locales, se debe a la lucha de los maestros y de la ADP. Y eso lo digo yo con boca llena, porque ningún gobierno le ha regalado a los maestros nada,
nada, ni a este pueblo, es arrancado con las uñas y con los dientes. Tú sabes que en estos días, ahora, el Ministerio de Educación sometió a la ADP bajo la cosa ante el Tribunal Superior Administrativo. Eso fue se conoció la causa la semana pasada, bajo el alegato de que los paros y la huelga de la ADP infligen el derecho, violan y maltratan el derecho de los educandos a la educación. Un sofisma, porque el principal instrumento para que esta sociedad haya obtenido lo que existe hoy, los avances que existe hoy en educación, que como digo, todavía son pocos, ha sido base de la lucha a través de la huelga. ¿Tú sabes lo que resolutó la sentencia que salió del Tribunal Superior Administrativo? No, señor Miner, no, el Ministerio de Educación. Los maestros tienen derecho a la lucha y al paro. Es un derecho inalienable que no está sujeto a ninguna otra cosa. Claro, los maestros siempre, maestras, cuando hemos desarrollado nuestras luchas, hemos garantizado el año escolar. Es decir, si se pierde clase, los maestros no han tenido que obligarnos. Hemos compensado con tiempo extra la formación de los alumnos para que no pierdan el año escolar y que por nuestra lucha no tengan que sufrir pérdida en su formación. Y los maestros siempre, mira, hubo una huelga, recuerdo yo, que duró casi un año, cuando era presidente o secretario general de la ADP el compañero Cifredo Cabral. Cifredo Cabral. Recuerdo. Eso fue en los 90, en los años 90. Y los maestros en plena huelga se reunían con los estudiantes en la escuela a darle las tareas. No tenían horario normal, pero dedicaban un par de horas por día a instruir al alumnado para que no perdieran clases. Y después que terminó la huelga, los maestros no se fueron a vacaciones. Ese año los docentes no tuvimos vacaciones. Tomamos las vacaciones para darle clase a los muchachos. Sí, sin embargo, en estos momentos se habla mucho también del problema de que no es solo la huelga también, sino en la cuestión de la comisión de los concursos de oposición. Bueno, sí. Ahí también hubo un conflicto porque la ADP se retiró de la comisión de los concursos que se hacen de oposición. Entonces sí. ellos no estaban de acuerdo. Yo no estuve de acuerdo con el retiro, sí, aunque estaba de acuerdo con las demandas. La ADP logró con mucha lucha, primero que los concursos se hicieran, porque antes los maestros se nombraban porque el senador o el diputado o el gobernador mandaba una carta, señor ministro o secretario de Estado, nómbrame a fulano que es del partido. Y entonces tú ibas al ministerio con tu cartica sellada del partido, la firma del senador, del gobernador, y te nombraba. Eso siempre produjo muchos problemas y además eso afecta la calidad de la educación. Pasamos años luchando contra eso. Ahora los maestros se nombran por concurso público. Eso fue una lucha. La ADP logró eso, que los maestros fueran seleccionados y nombrados por concurso público. Es decir, y automático. Es decir, los que tienen mejores notas, esos son los que son nombrados. Este último concurso, la ADP luchó muchísimo para que se realizara. Es un concurso que debió haberse realizado hace 2 años. Entonces, cuando el ministro de Educación convoca, la ADP no estuvo de acuerdo
con porque los funcionarios del ministerio decían que no podían dar de inmediato la nota, tan pronto usted acabara de decirle, mire, usted sacó tanto, sino que necesitaban procesar más tiempo. Y tampoco aceptaron la posibilidad de revisar los exámenes, es decir, tú sabes, el derecho de revisión. Sí. Porque decían que la cantidad de concursantes, de postulantes, era mucho. El ADP estuvimos en desacuerdo con eso, pero el ADP cometió un error: abandonar la Comisión Nacional de Concurso en protesta. Eso no se hace. Usted pelea adentro y no abandona, sobre todo en el órgano supremo, la defensa de los postulantes. Entonces ahora la ADP está fuera, de la ADP no, la dirección de la ADP, porque los compañeros de la ADP, de la base, no se fueron, se quedaron al lado de los postulantes, porque los postulantes van a ser los nuevos miembros de la ADP. Por tanto, tenemos el interés de protegerlo y de cuidarlo y de defender sus derechos. Nosotros éramos de opinión de que esa medida que tomó por mayoría, no por unanimidad, el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, no se correspondía con el motivo, que podíamos, y yo sigo insistiendo, lograr un acuerdo que, si no era posible corregir de inmediato, por lo menos hacerlo antes de 24 horas, es decir, negociar. Y si la revisión no se podía hacer de manera presencial, hacerlo de manera remota, con los métodos tecnológicos que existen hoy en día, es decir, por la internet. Es decir, había márgenes de negociación. Uno, además, es un espacio conquistado por la lucha que tú no puedes renunciar a él, salvo que no sea una cosa que realmente se justifique. Y además, nosotros somos uno de los pocos sindicatos que hemos logrado tener presencia en América Latina en las comisiones de evaluación de los profesores. Paso importante. Pero claro, los espacios no se abandonan, se pelea por ellos. Por eso estamos en el Consejo Nacional de Educación. Es como un diputado de la oposición, porque le aprueben una ley contraria a su opinión, no se va del Congreso. Claro. Igual nosotros no podemos abandonar la trinchera. Ahora el ministro debe estar feliz porque no tiene a nosotros ahí. Claro. Bueno. Por eso yo pedí públicamente a mis compañeros que volvieran, que la pelea no se echaba afuera, se echaba adentro. Claro. Bueno. Yo no sé qué harán, pero yo espero que sí, porque esta petición fue respaldada también por todos los expresidentes de la ADP. Sí, porque sí. Es que la tradición nuestra no ha sido de abandonar el ring, no, claro, es de estar en el ring. Lucha. Al contrario, sacar al otro del ring. Claro. Bueno, Enrique, vamos a hacer. De todas maneras, yo quiero señalar una cosa. La ADP consiguió el 9 de mayo, con el gran movimiento de masa que generó por aumento de salario, reclamábamos el 20%, y obtuvimos el 10%, y se hizo, además de obtener el 10%, que es de la mitad. Sí. No es suficiente, pero vamos chupando. Claro, van avanzando. Vamos, porque ha sido así, la lucha reivindicativa es una lucha por pedacitos, ¿no? Es difícil conseguir todo de un solo sopetón. No tiene que haber unas condiciones prerevolucionarias o de gran convulsión del país. Sí. Pero nosotros logramos, es decir, la ADP, sus dirigentes, con la mediación de los expresidentes de la ADP, conseguimos 11 puntos de gran trascendencia, además del aumento de salario. Por ejemplo, algo que va a repercutir en favor de la calidad de la educación es la evaluación de desempeño
la evaluación del desempeño docente. Primero porque se va a detectar cuáles son los aspectos críticos de deficiencia que tiene el sistema, incluyendo los maestros. Los maestros no tenemos problema en que se detecte cuáles son nuestras deficiencias, siempre y cuando sea para ayudarnos a superarlas, ¿no? Pero también va a repercutir en aumentar los ingresos a los profesores. Por eso pactamos con el 10, porque ahora con la evaluación de desempeño hay un incentivo que se paga a los profesores según la nota que saquen. Si, un tanto por ciento para el que saque mayor nota y un tanto por ciento para que el que pasó pero se incrementan los salarios. No, pero se logró algo. No, y mucho. Se logró. Por ejemplo, en la evaluación anterior de desempeño se llegó a aumentar a lo que eran A, la nota más alta, un 32%. Está bien. Y lo que tenían la nota más baja, casi reprobado, un 17%, que es mucho, demasiado. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, Enrique León, y después vamos a seguir analizando la situación de la educación dominicana, que es un tema de mucha actualidad. Perfecto. Bueno, nos vamos a una pausa breve. En el mundo, la infertilidad afecta aproximadamente a 1 de cada 6 personas a lo largo de su vida, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. La infertilidad, según la definición de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, es una enfermedad caracterizada por la incapacidad de lograr un embarazo satisfactorio en función de los antecedentes médicos, sexuales y reproductivos, la edad, los hallazgos físicos, las pruebas diagnósticas o cualquier combinación de estos factores de la paciente, o que requiere intervención médica para lograr un embarazo satisfactorio de forma individual o en pareja. Aunque las técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro, han tenido un enorme impacto en el tratamiento de ciertas formas de infertilidad, según la ASRM, pueden tratarse con las estrategias existentes. Recientemente, ha surgido una potente tecnología conocida como gametogénesis humana in vitro, que utiliza células madre pluripotentes PSCS, como por ejemplo las células madre pluripotentes inducidas de pacientes iPSCS, para generar células germinales humanas con la capacidad potencial de dar lugar en cultivos a gametos maduros, ofreciendo una puerta de entrada al tratamiento de todas las formas de infertilidad independientemente del sexo. Sin embargo, la investigación sobre la gametogénesis humana in vitro sigue siendo incipiente, y el objetivo actual es reproducir el proceso completo de la gametogénesis humana. Hasta la fecha, uno de los principales retos
ha sido reproducir en la población fundadora de células germinales o de células germinales primordiales humanas un acontecimiento distintivo conocido como reprogramación epigenética, en el que la memoria parental heredada de las células presente en su ADN se restablece o se borra, lo cual es necesario para la correcta diferenciación de las células germinales. Ahora, en un nuevo estudio, un equipo integrado, entre otros por Yusuke Murase y Mitinori Saito, del Instituto de Estudios Avanzados de Biología Humana, ASHBI, adscrito a la Universidad de Kioto en Japón, ha identificado las condiciones de cultivo necesarias para impulsar la reprogramación epigenética y la diferenciación de células germinales precursoras de gametos maduros, logrando un nuevo hito en el campo de la gametogénesis humana in vitro. Nuestro estudio representa no solo un avance fundamental en el conocimiento de la biología humana y de los principios subyacentes en la reprogramación epigenética en humanos, sino también un hito en la investigación sobre la gametogénesis humana in vitro, subraya Saito. Aunque quedan muchos retos por delante y el camino será sin dudas largo, especialmente si se tienen en cuenta las implicaciones éticas, legales y sociales vinculadas a la aplicación clínica de la gametogénesis humana in vitro. Hemos dado un salto significativo hacia el posible paso de la gametogénesis in vitro a la medicina reproductiva. Bueno, seguimos conversando con Enrique de León acerca del sistema educativo dominicano. Enrique, se cuestiona mucho también la calidad de los profesores, pero otra cosa que hay que analizar también es la educación que dan las universidades en el área de educación, es decir, los departamentos y la escuela de pedagogía y de educación, cómo están enseñando para salir esos resultados que se ven a veces como cuestionados por los bajos rendimientos de los estudiantes. Es decir, a nivel de profesores que no sean tan preparados, también se ven estudiantes con bajo rendimiento en cuanto a su aprendizaje. ¿Cómo usted analizaría esa situación? Bueno, tú has puesto el dedo en la llaga. Los maestros han hecho un gran esfuerzo por formarse. Cuando nosotros comenzamos, en el 70, el 98% de los maestros no tenían título, de ningún tipo, ni siquiera de bachiller. Hoy en día, no solamente, prácticamente, bueno, no se puede ser maestro sin título ya, pero además la profesión docente es la carrera profesional con mayor cantidad de gente graduada en posgrado. Es decir, más que los médicos, incluso, que es mucho decir. Es decir, que los maestros, los docentes, maestras y maestros, hemos hecho un esfuerzo enorme, personal y familiar, para lograr su capacitación, que gracias a la lucha del ADP, logramos que el Estado
finalmente apoyara ese esfuerzo a través de becas, de financiamiento. Existe el INAFOCAN hoy en día, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial, pero también existen facilidades en todas las universidades. Sin embargo, a pesar de que los docentes han dado un salto gigantesco en su formación, esa educación no se ha reflejado en aula. Al contrario, se ha tenido un relativo retroceso. ¿Y eso a qué se debió? Es que antes los maestros, los pocos que se graduaban, éramos maestros que salíamos de la escuela normal, de maestros, de escuela normal, que educaba a los maestros con mucha práctica en aula. Al pasar la formación de los maestros a las universidades, la práctica docente se perdió. Es decir, las universidades utilizaron, incluyendo la UAS, los recursos que venía del Estado para financiar la educación de los maestros, utilizaron esos recursos para financiar las universidades. Y entonces, ¿a través de qué? Del mecanismo del relleno. Tenían unos pensum con muchísimas horas, muchas materias de relleno, que financiaron profesores que daban docencia a los maestros, a los estudiantes de pedagogía, pero también a otras carreras. Es un mecanismo de financiamiento. Y eso terminó porque las universidades enseñaban a los maestros de manera libresca, sin práctica docente, de manera teórica. Mucha teoría, mucha materia colaterales, pero lo esencial, que es la enseñanza misma, los métodos pedagógicos y practicarlo en aula, no. Ahora hay un movimiento de retomar eso. La UAS ha sido pionera con los liceos experimentales, pero ahora se le está exigiendo a todas las universidades que tengan liceos experimentales o escuelas experimentales donde sus alumnos vayan a practicar, se fogueen, porque tú no haces nada con tener, no, es bueno que la gente sepa de muchas cosas, pero si tú no sabes enseñar, tú no puedes ser maestro. Tú no puedes ser maestro. Y saber enseñar no se hace solo leyendo sobre pedagogía o que te estén explicando cómo se hace, es haciéndolo. Es enseñando. Es enseñando. Y más ahora que la enseñanza no es como tradicionalmente, de manera de comunicación oral, de transmisión, que el alumno es receptáculo y tú eres el emisor, tú dices y él escucha. No, ya eso no, eso hace rato. Ahora el estudiante aprende con una computadora al frente e investigando a la libre, con asesoramiento y el acompañamiento del docente sobre lo que se le explica, sobre la materia. Es decir, ya eso de que viene un profesor y bla, 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 eso se acabó. Es o a través de la investigación en el ciberespacio, o a través de estudio dirigido y discusión, interactuando con sus compañeros. Es así. Sí. Es así. Ya hoy en día la educación verbalista se acabó. Se acabó, eso quedó en el pasado. Y eso supone un entrenamiento para el maestro, no solamente de comunicación con el alumno en el aula, sino de manejo tecnológico. Manejo tecnológico. Para que tú veas, el COVID, no hay mal que por bien no venga. El COVID ayudó muchísimo a que los maestros y maestras
utilizaron los medios tecnológicos. Se puede decir que la educación fue salvada durante el COVID por la innovación de los maestros. Los maestros y maestras utilizaron de manera intensiva y muy creativa el WhatsApp. Es decir, los maestros enseñaron a través del WhatsApp sin mucha bulla, sin mucho televisión, no, sino directamente. Sí, sí, bueno. Claro que eso hay que profundizarlo. Claro, sí. Desarrollarlo. Es así, es que la educación así que avanza, no hay otro camino. Una palabra de despedida, Enrique de León. Tan rápido, sí, bueno, para decirte que, y a los que me están viendo y escuchando, que en este momento se está ultimando los detalles de la nueva ley de educación, que durante año y medio se estuvo trabajando una comisión que no la nombró la ADP, la nombró el ministerio, y donde la ADP participó. Salió un producto de consenso mejorable, perfeccionable, incluso se puede hacer todavía más progresista, pero es un consenso de partida bueno, donde hay desde la legislatura, es decir, desde la legislación, se intenta adecuar la educación a los tiempos actuales de la revolución, de la cuarta revolución científico-tecnológica. Bueno, muchas gracias. Será hasta el próximo lunes con su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Hasta entonces.